momento de meternos de lleno en el día para concientizar el tema del ACV, que es algo muy importante. Hoy 29 es el Día Mundial y nosotros lo homenajeamos en realidad y concientizamos hablando sobre este tema y estando en conciencia, porque por eso estamos con el médico cardiólogo Gustavo Cerezo. Muy buenos días, Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días para vos y todo tu escucha. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, Gustavo, ¿cómo le va? Bueno, hablar sobre ACV es súper importante porque también es bueno hablar de la prevención, ¿no? ¿Qué cosas lo provocan? ¿Cómo podemos prevenirlo también? ¿Cómo es esto para empezar el accidente cardiovascular? Para empezar a hablar desde cero de esto, ¿qué tenemos que decir, Gustavo? No, he perdido el retorno. Hola, sí, a ver, vamos a intentar recuperarlo y vamos a pedir si nos pueden bajar un poquito la cortina, si te escuchamos un poquito mejor, más fuerte. A ver si ahí nos escuchás. Sí, ahora perfectamente. Qué bueno, buenísimo, genial. Porque estábamos hablando sobre esta temática que es muy importante. El 29 de octubre es el Día Mundial de la Lucha contra el ACV. Y bueno, nos preguntamos, empecemos por, muy valga la redundancia, el ABC del ACV. Entonces decimos, ¿qué es el ACV y cómo se presenta en nosotros? Mira, el ACV o ataque cerebrovascular es un episodio, es una enfermedad aguda, o sea, de comienzo brusco, repentino, y que se produce por la falta de llegada de sangre a alguna parte del cerebro, frecuentemente por obstrucción, más frecuentemente por obstrucción de alguna arteria cerebral, pero también puede ser por una hemorragia cerebral menos frecuentemente. Eso es la definición. Okay. Ahora, para darte cuenta cómo haces el diagnóstico, o sea, qué le pasa a la gente cuando sufre de este problema, hay algunos tips que son muy importantes de reconocerlos rápidamente. Bien. El paciente suele tener problemas, dificultad para expresarse, para hablar. No puede hablar correctamente. No puede identificar a las cosas por su nombre. Quiere decir, alcanzame la ropa y te dice, dame la cama. Bien, confunde. Y no entiende por qué. Eso se llama afasia. Bien. Otra de las características del ACV es que es la pérdida de fuerza de una mano de un lado o una pierna, o la desviación de la comisura labial. Okay. ¿Sí? De un solo lado. Puede ser de un lado o del otro, pero clásicamente del mismo lado. Bien. Otras veces se presenta como una pérdida súbita de la conciencia, o sea, como se dice vulgarmente, un desmayo. Ah, ok. Bien. Perfecto. ¿Sí? Bien. Otras veces puede presentarse como un cuadro de confusión. El paciente no sabe dónde está, ni en qué momento, ni en qué día, se desorienta totalmente. Ese es otro cuadro que puede presentarse acompañando los anteriores o por separado. Bien. Perfecto, doctor. Y si vemos nosotros o nos pasa a nosotros mismos, o si estamos con una persona que tiene estos síntomas, ¿cómo tenemos que actuar y qué tenemos que hacer ante esta situación? En general, cuando el comprometido es uno mismo, no suele estar en condiciones de tomar conductas activas. Porque, ya te digo, estos mismos problemas invalidan al paciente de decir, bueno, estoy consciente como para llamar a emergencias al 107 y contar lo que me está pasando. Pero por eso adquiere mucha importancia el acompañante, sea el familiar o un acompañante en una reunión, y uno ve que a alguien le pasa alguno de estos, presenta alguno de estos signos o síntomas, inmediatamente debe llamar a la emergencia. ¿Por qué? Porque hay tratamientos, por suerte, que si uno los toma y los implementa precozmente, el paciente puede recuperarse incluso, como decimos nosotros, ad integrum, por completo. Entonces, cada minuto que nosotros dejamos pasar hasta llegar al diagnóstico y por lo tanto al tratamiento es bastante perjudicial. Entonces, en este ataque cerebrovascular, de la misma forma que en el infarto, el tiempo es vida. O sea que no tenemos que dejar pasar tiempo y consultar rápidamente.
Bien, doctor, es muy importante todo lo que dice, que generalmente uno tiene conciencia sobre qué hacer o cuáles son los síntomas, pero bueno, en el momento es difícil reaccionar y ante tantos síntomas que tenemos bueno, que podemos ayudar a la persona que tiene al lado, que podemos quizás darnos cuenta, decimos, bueno, podemos llegar a prevenirlo haciendo diferentes cosas en nuestra rutina. ¿Esto es así o no se puede llegar a prevenir? Sí, prevenir el ACV es muy importante porque es la segunda causa de muerte y la primera de invalidez, ¿no es cierto? Exacto. Fundamentalmente por eso. Pero además tiene un costo de salud altísimo. Pero además, si nosotros tomamos determinadas conductas, la cantidad de ACV se reduce sustancialmente. O sea que es mucho lo que podemos hacer por prevención. Okay. Se dice normalmente que entre el 70 y el 90% de los ACV se pueden prevenir si uno tiene determinadas conductas a lo largo de su vida. Qué bueno. Y esas conductas son las mismas que ayudan a prevenir el infarto agudo del miocardio. Ajá. O sea que doble ayuda. Sí. Exactamente, hay un paradigma que es lo que es bueno para el cerebro es bueno para el corazón o al revés. Exacto. ¿Y cuáles son esas cosas? A ver. Tener la presión normal y si uno es hipertenso, hacer el tratamiento adecuado de la hipertensión. Exacto. Perfecto. Bien. Buenísimo. Comer con poca sal. Cuando decimos poca sal, doctor, lo voy a ir deteniendo en estos indicaciones que nos va dando. Cuando decimos poca sal, bueno, cada persona tiene su referencia, pero ¿qué significa poca sal? Comer, porque uno puede comer quizás un almuerzo, un desayuno sabroso, pero quizás no tener el salero en la mano. Eso entiendo yo, o dígame usted. La primera medida, si uno tiene presión normal, uno lo que tiene que evitar es el salero de mesa. Bien. Si uno es hipertenso, tiene que evitar determinado tipo de comidas que si querés te las enumero, son poquitas. Bueno, sí, por favor. Tiene que evitar el pan, las pastas, los fiambres, los embutidos, los quesos duros y las conservas. ¿Por qué? Porque cuando se preparan todos estos alimentos, se les pone mucha sal en la preparación, independientemente de que vos no le agregues o le agregues con el salero de mesa. Está concentrado. Bien. Claro, eso no quiere decir que un hipertenso nunca vaya a poder comer pizza en toda su vida. Significa que si está bien controlado, un día que sale puede ir a comer pizza, pero no se va a comer media pizza. Bien, va a comer una porción o dos como una excepción. Ok, ¿sí? perfecto. Bien. Pero acostumbrarse a comer alimentos con bajo contenido de sal común, que es el sodio, sal de sodio. Buenísimo. Otra cosa muy importante para prevenir es el ejercicio. El ejercicio físico es muy importante para prevenir el infarto y el ACV también, de la misma forma. Ok, bien. Bien, perfecto. Doctor, ante una persona que ha tenido o ha sufrido un ACV, pueden quedar secuelas, eso ya lo sabemos, pero las secuelas dependen del tipo del ACV, hay tipos de ACV, ¿cómo es eso y por qué quedan esas secuelas? Hay dos grandes tipos de ACV, hay muchas clasificaciones, pero desde el punto de vista para todos nos sirve saber que hay los ACV isquémicos por obstrucción de arteria, como te dije, cerebral, o también hay ACV hemorrágicos. ¿Qué quiere decir? Que una arteria se rompió, una pequeña arteria se rompió y hay una hemorragia dentro del cerebro. Eso es menos frecuente, pero es grave, es muy grave. Siempre un ACV es grave, pero los hemorrágicos suelen ser más graves todavía. No es fácilmente distinguible desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista del familiar, así que eso se hace el diagnóstico correspondiente con una tomografía computada de cerebro. ¿Sí? Y el tratamiento es diferente, por lo tanto el diagnóstico debe ser hecho, por eso es importante la consulta precoz. Bien, perfecto, doctor. También hay un artículo que sale que cada año 120.000 argentinos sufren un ACV, o sea que es una situación muy frecuente que nos está pasando a los argentinos por no tener estas indicaciones que nos está comentando usted, doctor, en cuenta y bueno, y cambiar nuestros hábitos, que es lo más importante. Pero también me quiero concentrar en un síntoma en específico que es muy frecuente, sobre todo quizás en la provincia de Mendoza con el tema del sonda, que son los dolores de cabeza. Quizás muchas personas sufren dolor de cabeza o quizás sufren jaquecas o migrañas, que es lo habitual. Y bueno, y decimos, ¿cuál es ese indicador que nosotros podemos tener los que sufrimos de esos dolores de cabeza?
cuando es algo quizás por una contingencia climática, por un dolor de estrés o por las pantallas, o como que ya empieza a pasarse a un síntoma de ACV. El dolor de cabeza, cuando se presenta como único síntoma, no es común que sea solo dolor de cabeza lo que se presenta, pero si es así, es un dolor de cabeza especial, es una cefalea, como le decimos los médicos al dolor de cabeza, es una cefalea muy intensa, realmente muy intensa, que te imposibilita hacer cualquier cosa, y normalmente viene con fotofobia, o sea, te hace mal hasta la luz, no podés moverte, te invalida. Es un dolor de cabeza muy importante, no es un dolor de cabeza habitual. No, normalmente es algo que es un dolor de cabeza que uno no ha tenido antes o no conoce por la intensidad y la forma de presentación, que suele ser de golpe, súbita. ¿Sí? Comienza de un minuto para el otro. No como los pacientes migrañosos clásicos, que antes de que le empiece a doler la cabeza sabe que le va a venir, o porque siente un poco de náusea, o porque le molesta la luz, o porque no se siente del todo bien. Eso se llama aura. Entonces ese paciente reconoce que le está por empezar el dolor de cabeza. Esto no suele ser así. De un momento para el otro empieza una cefalea intensísima que te imposibilita hacer cualquier cosa. Tal cual, bueno, qué importante. Hablar por teléfono. Sí, me parece muy, muy importante este detalle, y quiero adjuntar esto que me está comentando a que se habla mucho del mito, no sé si es un mito o realidad, me lo dirá usted, que es el que sabe, que cuando a uno le pasa este tipo de cosas, ya sea que le está pasando a uno y por un milagro uno se da cuenta que le está pasando a uno o que le está pasando al que tiene al lado, con una aguja tiene que pincharle uno de los dedos para sacar un poco de presión con la sangre. ¿Eso es así o no? No, de ninguna manera. Eso es un mito sin ninguna duda. Ok, perfecto. O sea que con eso no vamos a salvar nada, sino más que vamos a pinchar un dedo. Vas a pinchar un dedo y vas a manchar algo. Claro, en vano, porque no se puede. Totalmente en vano. Sí, y otro mito, perdón doctor, que se dice es que es fundamental en ese momento dar quizás un calmante o un miorrelajante para poder llegar a tener un poco de tiempo hasta llegar al hospital o que llegue el doctor. No, tampoco. Es otro mito. La conducta es la consulta precoz. No hay que hacerle nada al paciente. Lo único que, de acuerdo al estado en que esté, ¿no es cierto? Si no está consciente, si está inconsciente, hay que trasladarlo directamente acostado. En el momento, lo único que uno tiene que hacer, si el paciente no está consciente, que no es lo más común eso, es ponerlo de costado, porque si lamentablemente tiene un vómito, no se aspire. Eso es todavía mucho más grave. Pero esto no es lo común. Lo común es que el paciente tenga síntomas, esté muy disminuido, pero todavía esté bien despierto de alguna manera. Y tenga tiempo. Y pueda ser trasladado o puedas realizar la consulta. Si no puede ser trasladado porque no se puede parar, bueno, es un caso más que justificado para llamar, es un caso típico para llamar a la emergencia. Perfecto. Doctor, qué importante todo esto que nos dice, qué importante concientizar también a la población respecto a esto en este día también, el Día Mundial del ACV. ¿Por qué es importante? Ahora, le pregunto a usted como médico, que usted sabe que está en contacto con los pacientes, está en el terreno. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque ha salido, bueno, esta estadística que comentábamos, que 7 de cada 10 personas no saben cómo actuar en este sentido. ¿Por qué considera usted que es primordial hablar de esto? Y porque si nosotros no sabemos qué es lo que nos está pasando, difícilmente podamos tomar alguna conducta adecuada. Si nosotros reconocemos que esto es lo que está pasando, cualquiera de estos síntomas es anormal, saber que rápidamente tenemos que consultar en vez de esperar a ver si se me pasa. En esa diferencia puede haber la secuela permanente o no. Entonces, por eso es tan importante nosotros conocer. Si no lo reconocemos, podemos pensar que, bueno, es algo que a lo mejor se le pasa, está muy cansado, dormí un rato y después vemos cómo estás. Entonces, cuando uno, por ejemplo, algo muy típico que se presenta mucho, no podés denominar los objetos, tenés problemas para hablar cuando normalmente no los tenés, o tenés una desviación, la cara desviada, y normalmente obviamente no lo tenés, entonces no hay que esperar nada, hay que directamente ir a consultar.
Que se vayan a su consultorio, doctor. Díganos a dónde lo podemos encontrar. Lo ideal es que vayan a un centro hospitalario. Perfecto. ¿Por qué? Porque el diagnóstico final siempre es mejor ver a un médico que no ver a nadie, sin ninguna duda. Obvio, Sí. obvio. Porque si vienen a un consultorio, uno va a llamar a la emergencia desde el consultorio. Exacto. Pero si está en su domicilio y tiene alguno de estos síntomas, es importante ir a un lugar de referencia hospitalario. ¿Por qué? Porque los tratamientos que se hacen son todos por vía inyectable. Ah, ok. ¿Sí? Bien. Y perfecto. luego de haber hecho una tomografía o un examen bien profundo. Buenísimo, Bien, doctor. Más claro, hay que echarle agua. Así que ha sido muy pedagógico. Le agradecemos muchísimo por su tiempo. Así que hemos podido concientizar de la manera correspondiente el día de hoy. Muchísimas gracias, Bueno, doctor. Muchas gracias a ustedes por llamar desde Mendoza, una provincia que yo adoro y todos los años visito. Qué bueno. Qué genio. Vuelva, doctor, vuelva. Venga cuando quiera. Muchas gracias, doctor. Así Un será. gustazo. Chau, Adiós. chau. Hasta luego. Bien, Gustavo Cerezo, médico cardiólogo, matrícula número 66559, que ha estado hablando sobre el ACV en el Día Mundial del ACV, para concientizar un poco y obviamente hablar de este tema que es súper importante porque se trata de nuestra salud y de la gente que nos rodea. Por supuesto. Así que nosotros ya te informamos. Nos vamos con una tantita musical que enseguida seguimos con más programa. Quédate ahí, ya venimos. De 10 a 13.